Bueno, qué alegría. Estamos muy contentas porque hoy ha podido venir al estudio, algo que ha sido prácticamente sin esperarlo, y acompañada por su bebé, por Cecilia. Ella es Macarena Lora, corresponsal en Bruselas de Es Radio. Y la verdad es que, mira, yo me estaba rompiendo el coco pensando en cómo podíamos presentar a Macarena, pero hay alguien que la conoce mucho, que la quiere y que además le cambió la vida. ¿Te parece que le escuchemos a él mejor? Yo creo que sí, pero antes voy a saludarla a ella, nada más decir buenos días. Macarena, bienvenida. Gracias, estoy Vienes encantada. con una peque... No pasa nada, tú déjala que tire los cascos y todo, porque es lo normal. ¿Cuánto tiempo tiene tu hija? 1 año cumple ahora. 1 año y se llama Cecilia. ¿Y nos dejas hacerle foto? Hombre. Claro, como ahora hay que pedir todo esto, permiso... Sí, y le todas encantan estas a cosas. ella además, ¿eh? Le Es encanta. bastante simpática. Pues creo que le gusta la radio también. Sí, creo que le gusta. Apunta maneras. Bueno, entonces hay alguien que tú crees, Jessica, que la conoce bien, ¿no? Sí, vamos, que le cambió la vida. Que le cambió la vida. Sí, lo dice él. Sí, eso dice Luis Herrero, vamos a ver. Pues te voy a contar, María José, una historia que probablemente no sabrías si nadie te la cuenta. No sé muy bien cuántos años han pasado, porque yo para esto soy un desastre y además llega un momento en que prefiero no hacer cuentas, pero yo qué sé, hará como 8 años, tal vez 7, 8 años. Yo andaba buscando una persona que me ayudara en Bruselas y en Estrasburgo, lo que se llama en términos técnicos parlamentarios un asistente. Y me habló un amigo mío de una chica que entonces trabajaba, me parece que en una empresa de neumáticos, una cosa muy rara, que se llamaba Macarena Lora. Y bueno, pues, yo la verdad es que como había tenido algunas experiencias no muy gratas con otras personas que había probado en ese mismo cargo, con cierto escepticismo, pues fui y le hice una entrevista. Recuerdo que por primera vez en el aeropuerto de Barajas, porque no me acuerdo por qué diablos tuvimos que quedar de una manera tan rara. Y entonces por primera vez vi a esta chica que se ponía coloradísima. Uno de los rasgos más notables de Macarena es que en cuanto le decías una cosa se encendía como un farol. Y yo digo, uy, Dios mío, menuda singladura profesional vamos a empezar esta y yo que me caracterizo por decir lo que me da la gana y esta por ponerse colorada cada vez que digo una barbaridad. Pues imagínate tú la pareja que vamos a ser en Bruselas. Pero fíjate, luego vino conmigo y cambié su vida radicalmente. Cambié su vida porque allí conocí a un chico feísimo, que se parece a Casano, que es un futbolista que estuvo en el Madrid, buena persona, eso sí, italiano. Y entonces esta, que es andaluza, Macarena, Maca es, no sé si, supongo que os lo dirá, y le gustan más que un tonto un lápiz, como a los andaluces, los días soleados, el aire libre, etcétera. Bueno, pues en Bruselas, donde ver el sol es un milagro, donde está siempre encapotado, gris, donde todo el mundo habla un idioma rarísimo, que es francés, etcétera, pues esta se dedica a cuidar de un italiano y de sus retoños, que encima son belgas. O sea, imagínate tú hasta qué punto yo tengo remordimientos de conciencia con ella, porque no sabía que el hecho de ficharla no iba a suponer para ella solo una aventura profesional, sino un cambio radical en su vida. O sea, yo estaré siempre en los análisis de su biografía como un antes y un después, lo cual me da muchas posibilidades para ser el hombre más odiado en sus memorias cuando las escriba. Como siempre, Luis Herrero, gracias Luis, lo cuenta de manera sensacional. No sé si después de esto te vas a levantar de esa entrevista o vas a seguir aquí. No, ya me conozco el discurso. Lo de feo se lo decía a la cara, lo de que había cambiado su vida, él presumía de esto abiertamente por el Parlamento y, en fin, ya este discurso me lo esperaba. ¿Pero cambió tu vida para bien? Sí. ¿O no? ¿No? No, la cambió, por supuesto, para bien, pero yo tengo mi corazoncito aquí en Madrid, la verdad lo echo mucho de menos y obviamente no cambio mi vida, pero, o sea, no cambio, digo, no la cambiaría por nada, pero sí que si hubiera estado el Parlamento Europeo en Roma o en una ciudad soleada, lo habría preferido el cambio de... ¿Vives habitualmente en Bruselas? En Bruselas. ¿Y vas también cuando son los plenos a Estrasburgo? ¿Te trasladas a Estrasburgo o no te trasladas? ¿Estás en Bruselas? No. Si hay una cosa muy gorda, sí. Lo que pasa que ya la verdad es que la prensa estamos dejando de ir porque es que es una ciudad mal comunicada, carísima, no tiene sentido. Es que es un esfuerzo también familiar dejar todo... porque además el feo que dice mi marido va a Estrasburgo. Entonces... sería bastante difícil organizarme. Pero bueno, que los políticos... Porque tu marido es periodista, es político. Es lo que llaman en Bruselas lobista, con cierto misterio. Trabaja para los trenes europeos. O sea, él
lleva las relaciones con las instituciones europeas. Bien, por saber, porque como no estoy en ello, digo, pues aquí completamos la Sí, pero vamos, la le conocí en el Parlamento Europeo. Le también, conociste. Lo cual tiene mucho mérito, perdiéndote por los pasillos del Parlamento, porque aquello, las veces que hemos ido a hacer el programa a Estrasburgo o a Bruselas, realmente... Sí, hemos estado en Estrasburgo y, caray, primero te tienes que hacer con ello. Lo traslado un poco a los políticos, ¿no? Los políticos que no conozcan Europa, simplemente con saber al despacho que tienen que llegar, ya se pierde mucho tiempo. Por eso es importante que sean políticos que conozcan bien toda esa estructura de lo que es el Parlamento. Sí. Yo cuando era asistente de Luis sí que iba a Estrasburgo y aquello, o sea, yo me guiaba porque había unas paredes rojas, que era la parte sur del edificio, y unas paredes azules, la parte norte, o sea, ya era como una cosa, necesitabas brújula. No, y perdiéndome exactamente por los pasillos. No hay otra. Bueno, y los compis nos han contado más secretos todavía. Nos han pasado cosas como, por ejemplo, pues que tiene 2 hijos preciosos. Bruno, que tiene 2 añitos y medio. Cecilia, que le acompaña y que va a cumplir 1. Así que tenemos una curiosidad, porque claro, tu marido italiano, tú española, vivís en Bruselas. ¿En qué idioma habláis con vuestros peques? Bueno, pues el español ha sido una conquista. Bueno. No, cada uno le habla en su idioma, o sea, lo que te sale, lo que te ha hablado tu madre es lo que le hablas a tu hijo, yo creo. Y lo que tú has oído la nana, ¿no? Es lo que te sale más instintivo, aunque hay gente que, sobre todo allí, que se pone en plan cursi de no, le voy a hablar inglés porque es mejor para su futuro y tal. Yo creo que si quieres tener una relación natural con tus hijos, tienes que hablar en lo que para ti es cristiano, ¿no? Y entonces yo le hablo español y su padre italiano, lo que pasa que los niños, pues, son más de su madre. en esta época todavía incipiente. Luego ya cuando vayan al cole, pues entra en la ecuación el francés, el flamenco, imagino que... Sí, porque ahí es idioma cooficial. Sí, entonces... otro flamenco que el que tenemos aquí, porque cuando fuimos uno de los días que fuimos a comer en el restaurante que hay dentro del... Bueno, uno de los que hay dentro del Parlamento, yo la verdad no me fijé en la chapita, pero se producen situaciones muy graciosas. Un señor alemán, hablando en una especie de español, le dijo a la camarera, ¿es usted española? Y yo no me había fijado que aquella señora llevaba una chapita efectivamente que ponía Carmen, y era andaluza. Y entonces, claro, yo encima haciendo chistes, ¿no? Es que yo me creo muy graciosa. Y le digo al alemán, sí, ella habla flamenco, pero del de España. Y el señor le dice, usted habla flamenco también, porque con la polémica que hay en Bruselas, pues imagínate, pues hablan otro flamenco allí. Exacto, hablan otro neerlandés, técnicamente, sí. Así que ya ahí entrarán más idiomas en baile, pero de momento, y debo decir que como Mateo y yo hablamos español, porque él sí sabía español cuando nos conocimos y yo no sabía italiano, pues los niños escuchan más español y bueno, esta no, pero el otro empieza... Lo que pasa que mezclan. Empieza a hablar Cecilia ya, que se le va oyendo por ahí. Sí, oye, pero lleva... el chupete es normal, pero la cinta del chupete es muy fashion, ¿no? No pone Chanel, eso. Es la abuela esa. ¡Qué barbaridad! Que me la ha dado para que no se pierda. Bueno, yo creo que se nota que Macarena es una mujer muy familiar por su forma de hablar y de comportarse. Y claro, nos han contado que, como ya muy bien decía, pues tiene la espinita clavada, tiene ganas de volver a España, pero claro que en realidad es sobre todo por 2 cosas. Porque echas de menos el sol y las cañas también tiradas en Madrid. Sí. Y en segundo lugar, porque bueno, pues es donde vive tu familia y a pesar de que tu origen es navarro, ¿no? Pues te gustaría tenerlos un poquito más cerca. Sí, bueno, origen navarro, ahí comprendo que quien te lo haya contado se ha liado. Porque has estudiado en Pamplona, ¿no? No, he vivido en Pamplona de los 6 a los 16 años, que es una edad, o sea, te marca. Tengo muchos amigos en Pamplona y tengo, hombre, parte de mi infancia fundamental y de mi primera juventud es Pamplona. Pero yo por resumir siempre digo que soy de Madrid y además es que lo resume bien y de aquí me siento, mis padres viven ahora aquí, mis hermanos. Entonces yo resumo Madrid, pero, o sea, orígenes, digamos que sangre de Sevilla, mis 2 padres. ¿Y nacida? En Madrid, por eso te digo. Entonces, al final... Resumo y la siguiente pregunta allí en Bruselas es del Madrid o del Atlético. Exacto. ¿Y tú qué contestas? Sí. Yo contesto el Real Madrid, pero porque al final eres del equipo, si no te gusta el fútbol, del equipo que es tu familia, ¿no? O sea, yo lo que eran los chicos en mi casa, pues yo de eso era, pero pues tampoco... a ver si tú con tus influencias convicción. le consigues unas entradas a Luis, que creo que está un poco disgustado, ¿eh? ¿Que no tiene para ir a Lisboa? Creo que no sé, yo sí, ya desde que se ha quejado... Ya las igual conseguirá, ya ¿verdad? moverá algunos... Algunas influencias. También te podemos decir que en esta casa se te quiere bien porque la gente habla bien de ti. Dicen, por ejemplo, que eres un amor, lo mires por donde lo mires. Que tienes una voz dulce
dulce donde las haya y una sonrisa que parece imborrable. Nos cuenta si no me ven. nuestra confidente. Estamos acostumbradas a escucharla en la radio, pero que sepáis que escribe como nadie. Si quieres que alguien te cuente algo, que sea ella, porque te da tantos detalles y describe las situaciones tan bien que parece que lo ha vivido en primera persona, aunque haya estado en la otra punta del mundo. Espero que algún día se anime a escribir un libro, nos dice esta amiga. Ya sé quién es, creo, vamos. Porque hablar así... ¿Lo digo? Sí. Intento, yo creo que es Sandra León. Sí, has acertado. ¿Te gusta escribir? Sí, me gusta mucho. Sí, yo cuando llegué a Bruselas era como mi ilusión escribir una novela. Vamos, era como no. Estaba escribiendo una novela, porque además veía el ritmo que llevaba Luis Herrero, que además digo desde aquí, aunque él haya pintado mi situación tan negra y tan funesta, pero yo le admiraba un montón porque escribía un ritmo. También es verdad que la legislatura en el Parlamento estaba ya agonizando, había muy poco trabajo y él se aburría muchísimo y no servía para estar haciendo Quieto, el tonto, ¿no? Como varios de sus compañeros. Y entonces pues se escribió el libro de Adolfo Suárez y después la novela, ay madre, la del tercer disparo se llama, ¿no? Pero a un ritmo, o sea, de repente se iba a Estrasburgo. Macarena, perdona, no recomiendo que chupe tu hija los cascos. Ya, pero a ver, toma. Se inmunizan, no pasa Se inmunizan. Bueno, pues nada, adelante, adelante. O sea, que se puso ahí a escribir y entonces tú dijiste yo. Y entonces me da mucha envidia el ritmo que llevaba, o sea, que te despistabas una tarde y decía, ya llevo 20 páginas, léete estas. Y yo, pero ¿cómo has escrito esto en tan poco tiempo? O tenía un negro ahí silencioso, o de verdad llevaba un buen ritmo. Y estabas tú o se cerca, aburría o sea que mucho no. en Bruselas. O sea, Claro. Bueno, pero... y nada, y estaba escribiendo una novela, perdón, y te termino, pero estos vinieron a arrasarme la vida un poco, o sea... Estos son tus peques. Sí, sí. Cuando nació Bruno ya empezó la novela a quedar en un cajón y ahí sigue, pero me gustaría, la verdad. Macarena la perciben nuestros oyentes, los que son habituales, pues saben de sus crónicas. A mí me sigue sorprendiendo que en medio de ese mundo que es difícil, no solamente el vivir alejado de tu patria, bueno, con un concepto de Europa, ¿no? Pues dentro de nada tenemos las elecciones, pero en medio de ese mundo pues hay que ser muy duro y ella sigue conservando esa inocencia, esa candidez, no solamente en la palabra, sino también en la mirada y se agradece especialmente. Macarena, nosotros tenemos una sección todos los jueves que dedicamos al Parlamento, es un convencimiento personal, o sea, a mí no me han hecho ninguna campaña política ni nada, creo que tenemos que ser fuertes en Europa y esto lo pienso desde hace mucho tiempo. Y no sé si es porque a mí me interesa o porque es así, pero a raíz de la crisis, a veces a raíz de cosas negativas surgen cosas positivas, o así debemos intentarlo. Sí se habla más de Europa y también, desgraciadamente, con toda la suelta de todos los presos etarras, de violadores, en fin, hemos dicho, oiga, esos señores que están, que somos nosotros, porque es como, voy a Europa, ¿sabes? Aquí yo digo, voy a Europa, no, si es que España es Europa. Sí que hay más movimiento de interés hacia lo que es el Parlamento Europeo. ¿Eso se percibe desde allí o no? Sí, se percibe, obviamente ya es el día a día, cada vez se habla más de Europa, cada vez desde los medios te piden más cosas, pero también es verdad que entre los compañeros comentamos muchas veces que sí, o sea, pero que interés por Europa, pero es un tú poco... Cuenta la verdad, tú no, cuenta la verdad. A ver, no intentes quedar bien conmigo, dime, oye, María José, pues mira, es que ni Peter, vamos. No, tenemos todos la misma impresión de que muchas veces es por cubrir el expediente. O sea, Ya. aquí lo gordo está o en el Congreso o en Moncloa o lo que sea, y bueno, vamos a llamar al de Bruselas que te complemente un poco la cosa. Tú, además, a veces te dicen, no concretamente los míos, porque debo decir que en informativos se interesan bastante, pero que muchas veces compañeros míos que te dicen, sí, pues cuenta la parte más técnica, tú, todo el rollete así de números, como un poco porque a Bruselas hay que conectar con Bruselas, pero, por ejemplo, la noche electoral del 25 de mayo por la noche será un buen ejemplo. Quien cubre, o sea, en realidad lo que interesa a los españoles y también en la radio estamos para lo que les interese a tus oyentes, pero es las reacciones de Ferraz, de Génova, o sea, allí en el Parlamento Europeo salimos 4 colgados y aquello ha montado un lío que ni te lo imaginas. Sí, lo sé, sí, has estado ya hace poco además, pero es que han montado toda la tercera planta en la que estuviste, va a ser todo un estudio gigante de radio, tele, o sea, todo... Y dan, debo decirlo, muchas facilidades a los medios de comunicación. Un montón, pero...
¿a qué español realmente le interesa si va a ser Juncker o Schulz el presidente de la Comisión Europea? O sea, si hoy la portada del Mundo ya la hemos visto, ¿no? 17% españoles saben cuándo son las elecciones. Tú imagínate los que sepan que también la presidencia de la Comisión Europea está en juego. Cada vez más lo que dices, pero cuesta, porque además los que toman las decisiones editoriales se deben al interés del público, yo eso también lo entiendo, claro. Y hay cosas que son invendibles. Ya, lo que pasa es que se deciden pues muchos presupuestos, muchas leyes que los partidos políticos en los propios países pues dicen que son suyas, vienen dadas por Europa, en fin. Pero bueno, que tú tienes la sensación, no por Es Radio, pero que con el resto de corresponsales, de ser más o menos como el tráfico, conectamos con tal para saber cómo están las carreteras de tal sitio, pues vamos a ver cómo está Bruselas. Otras veces es verdad que es la segunda capital económica de España y ahí sí que ves que hay interés, pero porque es el ministro de Economía de España. Oye, ¿le diste de comer a la Peque hoy? Va a comer algo. Cuando salgamos de aquí. Vale, pues entonces... No para ella. Ya te dejamos por el momento, ¿no? Porque está pasando a más el asunto. Se está viniendo arriba. Macarena Lora, corresponsal en Bruselas de Radio. Te agradecemos tu presencia aquí, nos ha hecho muy felices teneros en el estudio. Si sé todos estos piropillos, vengo antes, porque vamos, bueno, o vengo más a menudo. O ya le decimos a Luis que como lo que ha contado hoy, pues ya otro día que cuente otra cosa, ¿no? Bueno, gracias a ti por estar con nosotros. A vosotras.